Buenas tardes, mi nombre es Francisco Valverde Obando, soy registrador público de la zona registral número 14, sede Ayacucho. Soy registrador del registro de propiedad vehicular y en esta ocasión eh, vengo a exponer un tema sobre la inscripción en el registro de propiedad vehicular de personas jurídicas de derecho público, entidades de derecho público que muchas veces solicitan su inscripción como titulares de bienes muebles, en este caso vehículos, ¿no? En el RPV, y que en algunas ocasiones estas entidades que aparecen como titulares en el formato de inmatriculación electrónico no cuentan con una personería jurídica definida, clara, ¿no? Eh, Hay veces que nos traen para inscribir a nombre, por ejemplo, de determinados proyectos, de planes, proyectos, comisiones que son entidades públicas adscritas, si bien adscritas a otras entidades que sí cuentan con reconocida personalidad jurídica, pero estos proyectos, planes, comisiones específicas que pretenden ser titulares de bienes muebles, en realidad no cuentan con personería jurídica eh, definida, ¿no? Y esto es, hasta cierto punto, un problema, considero, porque he visto que en algunas ocasiones se inscribe eh, bienes, muebles, vehículos menores, livianos, vehículos que se inscriben en el RPV, se inscriben a nombre de estas personas jurídicas, pero bueno, a nombre de estas entidades, a nombre de estas entidades que, como repito, en realidad no tienen de por sí una personalidad jurídica, ¿no? Y en otras ocasiones he visto que se observan eh, pidiendo que se inscriba en realidad a nombre de la persona jurídica, de la entidad a la cual están adscritas y que sí cuenta con personería jurídica, ¿no? Como ya vienen a ser como vienen a ser ya las municipalidades, los ministerios u otras entidades que sí, claramente sí cuentan con personería jurídica. Bueno, entonces, a continuación, comienzo mi exposición. El planteamiento del problema. Aquí, el problema planteado viene a ser sobre las entidades públicas que no cuentan con personalidad jurídica, es decir, personalidad jurídica autónoma y definida, para ser titulares respecto a las inmatriculaciones vehiculares. Es decir, eh, se solicitan a veces inscripciones de vehículos en favor ya sea de reparticiones, dependencias, oficinas, anexos o unidades ejecutoras de entidades públicas que reciben nombres que, entre otros, pueden ser como proyectos, fondos, planes o comisiones, que si bien están adscritos a determinadas entidades públicas que sí son reconocidas y con personalidad jurídica definida y clara, estos titulares que figuran en el formato de inmatriculación electrónica por el cual se solicita la inscripción de un vehículo, estas entidades no cuentan con personería jurídica por sí mismas, digamos, ¿no? O sea, en forma autónoma. Ellas por sí mismas no cuentan con personería jurídica, si bien
sí cuenta con personería jurídica la entidad principal a la cual están adscritos estas entidades. Entonces son, digamos, son proyectos, fondos, planes, comisiones, unidades ejecutoras adscritas, digamos, a determinado ministerio, a determinada municipalidad, que sí cuenta con personería jurídica, pero estas mismas entidades y que pretenden ser titulares de bienes no cuentan con personería. Entonces, vayamos a ver primero la personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica viene a ser la capacidad para ser sujeto de derecho, la capacidad para constituirse como centro autónomo de imputación de derechos y deberes, la capacidad para poder contraer obligaciones, adquirir propiedades, tener y administrar un patrimonio de manera autónoma, de poder expresar su voluntad, de obligarse y ser titular legítimo de derechos, ¿no? La personalidad jurídica, que la personalidad jurídica puede ser, como sabemos, ¿no?, de derecho privado, ya son las sin fines de lucro, asociaciones, comités, fundaciones, y la personalidad jurídica de las entidades o de derecho público, ¿no? De derecho público, empresas públicas o entidades públicas en sí, entidades ya de derecho público, ¿no? Ahora, vamos a ver, estas entidades, estos proyectos, estos planes, estas unidades ejecutoras que solicitan ser inscritas como titulares de bienes muebles, la mayoría de veces cuentan con una autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Tienen un RUC, inclusive, cuentan con su propio RUC, otorgado por la SUNAT. Y esto daría a pensar que quizás, como tienen esta autonomía de tipo económico, financiero, se podría pensar, bueno, si tienen esta autonomía y si la norma le ha otorgado esta autonomía, se podría considerar, ¿no?, tienen personalidad jurídica. Esto en la SUNAR ya, bueno, ha habido pronunciamiento al respecto, ¿no? Ha habido pronunciamiento del Tribunal Registral en el sentido, una resolución del número 065 del año 2005 del tribunal, se pronunció en favor de que, en el sentido de que esta autonomía técnica, económica, financiera y administrativa de ciertos entes públicos, esta autonomía por sí misma no otorga personalidad jurídica a las entidades, a ciertas entidades públicas. Bueno, en este caso del pronunciamiento de esta resolución 065-2005 del Tribunal de SUNARP, se pretendía inscribir en el registro de personas jurídicas de derecho público creadas por ley una determinada entidad que no, que si bien tenía esta autonomía económica y financiera, no, no, primero no había sido creada por ley, ni norma con rango de ley, se había sido creada por un decreto supremo. Y en segundo lugar, no, no se le había otorgado la personería jurídica de manera expresa por su norma de creación, que es un requisito que se exige, ¿no?, en el registro de personas jurídicas creadas por ley para ser considerada una persona jurídica de este tipo, ¿no? O sea, que la misma ley de su creación le otorgue expresamente la personería jurídica de derecho público interno en este caso, ¿no?
Entonces, podemos concluir que, a pesar de tener toda esta autonomía técnica, financiera, administrativa, esto de por sí no le otorga a una entidad pública personalidad jurídica. De por sí no le otorga personalidad jurídica autónoma, ¿no? Eh, en la resolución hay una parte, un fragmento que se pronuncia señalando la autonomía administrativa, técnica, económica, financiera. Dice, no resulta suficiente para considerarla como una persona jurídica distinta a la dependencia a que pertenece. En ese caso, la administración dota a un área específica de sí misma de ciertas atribuciones, a fin de que pueda optimizar el desarrollo de la actividad que cumple. Por ello, los derechos y deberes que adquiera no se derivan de un centro de imputación distinto a la misma administración, ni puede contar con un patrimonio autónomo. La personería jurídica de derecho público solamente la otorga la ley de creación de manera expresa. No basta la autonomía administrativa. Esto es lo que señala la resolución antes referida, ¿no?, del Tribunal 065 del año 2005. Bueno, continuamos. Las solicitudes de inscripción en el formato de inmatriculación electrónica, como ya hemos dicho, presentan a estas reparticiones públicas sin personalidad jurídica propia y autónoma, y solicitan ser inscritas como titulares en la inmatriculación de vehículos. El problema se encuentra en que en estricto estas entidades muchas veces no tienen personería jurídica, no son centros autónomos de imputación de derechos y deberes. La personalidad jurídica de derecho público le pertenece en realidad a la entidad a la cual están adscritos, muchas veces a un ministerio, a una municipalidad o a un gobierno regional, ¿no? Pero por sí mismas estas entidades, estos proyectos, planes, comisiones especiales, a pesar de tener autonomía técnica, económica, pero por sí mismas no cuentan con personería jurídica de derecho público. Entonces, nuestra propuesta es de que se tendría que observar cuando vengan en el formato de inmatriculación electrónico estas entidades sin personería jurídica, a fin de que se presente un nuevo formulario de inmatriculación electrónico señalando como titular y que se le pida que se señale como titular en el nuevo formato a la entidad pública que sí tiene personería jurídica, que sí tiene personalidad jurídica propia y, y a la cual está adscrita la repartición, ¿no? La entidad que se solicita en primer término que se inscriba como titular, ¿no? O que que se le pida en la observación, en todo caso, señalar a ambas unidades, entidades públicas, que se señale como, o sea, que se señale a ambas entidades separadas por un guión, unidas por un guión, ¿no? Por ejemplo, señalar que se le pida que en todo caso, o que inscriba a nombre de la entidad que sí tiene personalidad jurídica y a la cual están adscritas, como el Ministerio de Educación, por ejemplo, un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Educación, o que pongan como titular a Ministerio de Educación, seguida de un guión, y seguida de un guión, la entidad específica, ¿no? Que en realidad esta no cuenta con personalidad jurídica propia, que sería un proyecto especial, ¿no? Proyecto especial de escolar, bueno, un proyecto especial y específico, ¿no? Que en primer lugar se solicitaba por sí mismo sea titular. O entonces le pediríamos
que el titular sea ya sea el Ministerio de Educación, que en este caso sí es la entidad que cuenta con personalidad jurídica, o que se señale Ministerio de Educación, guión, proyecto especial, ¿no? De educación de, de Huamanga y Huanta para niños especiales, digan, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esta sería la propuesta que formulamos para esta situación que en algunas ocasiones se presenta en nuestro registro, ¿no? Muchas gracias por su atención.